La migración, a menudo percibida como un desafío, es en realidad una fuente inagotable de riqueza para cualquier nación que sepa abrazarlo. La población migrante infunde vitalidad económica, aporta habilidades, innovación y una fuerza laboral dispuesta a contribuir. Socialmente, la diversidad que introducen desafía y enriquece nuestra percepción del mundo, fomentando la empatía y la cohesión. Culturalmente, nos regalan contradicciones, artes y perspectivas que enriquecen el tapiz de nuestra identidad colectiva. Como alguna vez dijo Kennedy, toda nación es una mezcla de razas y pueblos, y América no es la excepción. Y en palabras de Kofi Annan, la migración es una expresión valiente de la voluntad individual de superar la adversidad y vivir una vida mejor. ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo y yo lloré. Así que en cada persona migrante se encuentra una promesa latente de renovación, innovación y crecimiento. Y el episodio de hoy es un viaje por el mundo, por las sorpresas de la vida, por afrontar grandes retos y por valorar lo que tenemos y lo que llega. Me fui. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona, como líder y potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas, que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestro invitado de hoy se llama Shomin Las Heras. Es venezolano, con raíces del País Vasco, periodista, comunicador, y la historia de sus padres surge en un proceso de migración, de impacto, de logro, de mostrar lo que significa abrirse las puertas para todos. Bueno, creo que fue exitosa porque, básicamente exitosa creo que porque creo que pudieron desarrollar rehacer sus vidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ya ese es un primer gran éxito en la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero que fue exitosa y creo que pudieron, no sé, mi padre en el campo de la arquitectura pues pudo hacer pues una vida profesional donde, bueno, pues participar en muchísimos proyectos habitacionales, en concursos de arquitectura. Y mi madre en el campo del periodismo fue una persona pues bastante reconocida en el diseño gráfico aplicado al periodismo, fue Premio Nacional de Periodismo en Venezuela. Entonces, digamos, eso fueron ya unas aplicaciones, digamos, específicas, ¿no? En el campo profesional de ellos. Mi madre fue primero autodidacta, mi madre no tuvo estudios universitarios, pero ella comenzó, digamos, a trabajar en una imprenta, luego pasó a trabajar en algunas revistas. Te estoy hablando de comienzos de los años 50 del siglo pasado y finalmente, bueno, terminó trabajando en uno de los grandes periódicos de Venezuela, que es el diario El Nacional, y ahí logró pues aplicar pues todos sus conocimientos y tuvo un gran reconocimiento profesional pues por los aportes que hizo en el diseño gráfico venezolano. De hecho, creo que fue como la primera mujer en Venezuela que trabajó en esta área y se destacó. Y bueno, en un momento dado pues le fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo por su carrera, digamos, periodística en el campo del diseño gráfico. Maravilloso eso, que un país reciba personas, aquellas que desarrollan diferentes áreas, sectores, donde todos ganamos. Es importante entender de todo esto que nos acaba de contar Shomin, esa mentalidad venezolana de aprender a recibir las personas.
Bueno, pues Venezuela fue un país, digamos, en términos generales, creo yo, bastante abierto al tema migratorio. Hubo grandes migraciones de muchas partes del mundo en el siglo XX, pues producto de, en el caso de mis padres, de la Guerra Civil Española, pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues terminaron llegando muchos migrantes europeos de España, de Portugal, de Italia, de los países de Europa Central. Y posteriormente también empezaron a llegar muchos migrantes de América Latina, especialmente de Colombia, que fue la migración más grande que hubo. Y bueno, pues llegaron a un país, digamos, por supuesto, sin muchos recursos económicos ellos mismos, pero que ofrecía, digamos, grandes oportunidades, pues por el hecho de ser un país, digamos, petrolero, que necesitaba, pues también mano de obra y necesitaba personas con conocimientos. Y creo que es un país que abrió muchas oportunidades, ¿no? Entonces, permitió, pues, a personas como mis padres, digamos, prosperar desde el punto de vista profesional y tener una vida, eh, yo diría que plena y bastante cómoda, digamos, por las oportunidades que se ofrecían, ¿no? Pero pues fue una vida también hecha pues con grandes esfuerzos, no fue nada gratuito, ¿no? Pero el país permitió que personas como ellos pues pudieran desarrollar sus actividades y hacer una vida plena. Ser hijos de migrantes en un país próspero, por supuesto que lo marcó a nuestro invitado de hoy. Ahora, sucede de una manera diferente cuando se va a vivir a otro país, y ahí es donde se comienza a desarrollar una competencia clave en el mundo del trabajo, la adaptabilidad. Pues imagínense que Txomin sale de Venezuela a San Sebastián, al País Vasco, a Europa. Bueno, efectivamente fue a una ciudad que acabas de mencionar tú, que es San Sebastián, que era la ciudad natal de mi madre, ahí fue que fuimos a vivir. A uno de niño, digamos, estos cambios le impactan, pues era ir de un país tropical a un país, digamos, donde uno vivía las estaciones, y me acuerdo que la llegada fue en pleno invierno, con mucho frío. Era llegar de un país democrático en aquel momento, como era Venezuela, estamos hablando de finales de los años 60, a llegar a un país que estaba dominado por un dictador, que era Francisco Franco en aquel momento. Mis padres tenían bastante actividad política allá en el País Vasco, así que uno vivía de alguna manera todas las sensaciones, digamos, de la represión con la que se vivía en un país como España y concretamente en el País Vasco, ¿no? Entonces, sí era un cambio importante que a uno le impactaba de alguna manera, pero bueno, uno era un niño y una gran capacidad de adaptación, ¿no? Y también pues allá uno vivía pues una vida muy feliz en muchos aspectos. Eran antifranquistas, venían de familias que de una u otra manera pues habían vivido también todo el tema de la guerra civil y el tema de la represión pues que se producía sobre los opositores en general a Franco, y en el País Vasco pues que había un sentimiento, digamos, nacionalista muy fuerte, y mis padres pues también pues participaban de todos esos sentimientos y nos lo transmitían, de hecho, a nosotros también. Nosotros vivíamos un poco todo ese ambiente, lo vivíamos plenamente también, nos educamos en el idioma vasco, por ejemplo, cuando vivimos allá. Entonces uno estaba pues muy metido pues en todo lo que era la cultura del País Vasco. Viví allá y aprendimos a hablar euskera, vasco, por cierto, en unas condiciones muy raras, porque eran unas escuelas que no eran exactamente clandestinas. De alguna manera el idioma vasco se aprendía un poco clandestinamente, ¿no? Eran escuelas que eran una especie de cooperativas que formaban los padres para educar a sus niños en el idioma vasco y en medio de la cultura vasca, ¿no? Y eso era en pleno franquismo. Eran unas escuelas un poco que se mantenían con esa
en esa situación un poco. No voy a ser tan radical como para decir que eran clandestinas, pero eran un poco clandestinas de alguna manera. Recuerdo, por ejemplo, que cuando se celebraban las fechas patrias de España y por supuesto no había clase, las maestras nos decían, bueno, mañana no va a haber clase porque hay una fiesta nacional española que nosotros no la celebramos, pero que de manera obligada hay que guardar el feriado, ¿no? Entonces, por darte un pequeño ejemplo. ¿Por qué regresaron? Y pónganle mucha atención a lo que va a contar este hacker a continuación, sobre cómo le cambió la mentalidad social e inclusiva para aportar y dar más. El regreso creo que estuvo un poco asignado porque la situación económica que vivíamos allá pues no era muy buena. Mis padres indudablemente tenían muchas mejores oportunidades, a pesar de que ellos eran vascos y nacidos allá, ellos tenían muchas mejores oportunidades laborales en Venezuela y pues, a raíz de la muerte de mi abuelo que murió en un accidente de tránsito en Venezuela, mi padre regresó por ese motivo a Venezuela y bueno, yo creo que se encontró con oportunidades de trabajo y la familia decidió regresar y bueno, eso también volvió a ser un cambio importante en la vida de uno, porque bueno, pues veníamos, ya yo como niño que era pues en 3 años creo que me había adaptado perfectamente a la vida allá en el País Vasco, pero regresamos a Venezuela y bueno, fue otra vez fue un cambio importante, país, de costumbres, a pesar de que bueno, pues uno seguía viviendo en el marco de su familia, que se mantenía pues unas costumbres y una cultura, digamos, familiar que estaba asignada por lo que te decía en un comienzo, ¿no? Era una familia de origen vasco y conservaban mucho pues sus costumbres y hábitos. Comenzó la vida en Venezuela, pues con lo que significa pues hacer también amistades nuevas. Hay un cambio que fue importante. Yo cuando estudiaba en los estudios primarios, ¿no? De educación primaria en Venezuela, los hacíamos en un colegio que era de la comunidad vasca, ¿no? Era un colegio de educación primaria de la comunidad vasca, donde se seguía el programa educativo venezolano, pero pues seguía habiendo, se seguía estudiando el idioma vasco, la cultura vasca también. Y entonces, bueno, ahí mis amigos también del colegio, pues eran igual que yo, hijos de vascos que habían emigrado o se habían exiliado en Venezuela. Cuando ya yo voy a pasar a la educación secundaria, mis padres tuvieron, creo yo, la muy buena idea de inscribirme en un liceo de educación secundaria público. Esto significó para mí pues un cambio radical, porque de estar en un colegio donde yo de alguna manera seguía, pues tenía compañeros de clase que tenían el mismo origen mío, ¿no? Pasé a un colegio, a un liceo ya público venezolano, donde me permitió a mí ya de una manera, yo diría radical, conocer, digamos, el país donde yo había nacido, por cierto, de una manera mucho mejor, ¿no? Yo estudiaba en un liceo que estaba cerca, pues, del lugar donde yo vivía en Caracas, pero donde iban personas de orígenes sociales muy diferentes, ¿no? Venían gente que vivían en barrios populares, venían gente también pues de clase media, básicamente, venezolana. También venían hijos de migrantes. En la zona donde yo vivía había mucho migrante italiano, españoles también, y estudiaban también muchos hijos de migrantes también. Entonces era una mezcla, digamos, muy interesante que me permitió a mí de alguna manera como entrar en contacto con la Venezuela profunda, digo yo, ¿no? De alguna manera. Y me permitió pues tener un acercamiento muy grande a las realidades que se vivían. No era lo mismo un muchacho que era compañero mío de clase que
que vivía en un barrio y que venía pues impregnado de los problemas de la gente, digamos, de menores recursos, que era un mundo por descubrir para mí. Entonces, bueno, eso creo que fue algo muy, muy interesante que creo que me sensibilizó mucho con los problemas que vive la gente y con un conocimiento pues mucho más cercano del país. Curiosamente, en este nuevo colegio, su mejor amigo era un colombiano que tuvo que emigrar en los años 70 a Venezuela y que sigue viviendo allá. Xioming, al graduarse, se va un año a Inglaterra a estudiar inglés. En la educación secundaria, en el liceo, el mejor amigo que yo hice era un colombiano que había venido migrante con sus padres a Venezuela en los años 70 y fue mi mejor amigo en la época del liceo. Curiosamente, yo emigraba a Colombia y este amigo que era colombiano, que terminó siendo venezolano, vive todavía en Venezuela y hemos mantenido algún tipo de contacto. Le encantaba la política. En la mesa de la casa se hablaba del tema constantemente. Y al graduarse de la universidad en el año 84, le ofrecen un contrato de tiempo completo. Avanza en su carrera cubriendo temas de educación, de universidad, de política internacional, de política interna. Estaba en su carrera periodística al máximo. Y ojo a esto. También, y esto está conectado con ese interés político que siempre tuve actividad sindical como periodista, participaba del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y fui delegado sindical de ese sindicato, digamos, por elección de mis compañeros en el diario El Nacional, ¿no? Entonces tuve también, de alguna manera, hice las dos cosas, ¿no? Trabajé como periodista y tuve actividad sindical como representante sindical, pues, de los periodistas. Entonces, digamos, ese fue mi comienzo bueno, no mi comienzo porque ya yo venía trabajando en el periódico, pues fue mi continuación como periodista. Y luego llegó un momento donde me fui como corresponsal de la agencia de noticias venezolana que se llamaba Venpress. Me fui como corresponsal a Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, donde estuve trabajando 2 años como corresponsal allá en Brasil. En la cantidad de historias que componen la memoria colectiva de Colombia, resalta con particular intensidad la vida de Luis Carlos Galán, un hombre que encarnó la esperanza y el anhelo de un país en busca de un mejor futuro. Su historia es una epopeya de coraje y determinación en medio de las turbulentas aguas de la política colombiana. Nació en Bucaramanga y desde joven, Galán demostró tener una mente inquieta y tener un espíritu apasionado. Con el paso de los años fue desarrollando una aguda percepción del mundo que le rodeaba y, más importante aún, una visión de lo que podía y debía ser su nación. Y a medida que ascendía en el escenario político, su discurso empezó a centrarse en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Su verbo incisivo y su carisma natural hicieron que rápidamente se convirtiera en una figura emblemática, casi mesiánica para muchos colombianos. Pero como toda luminaria que brilla con fuerza en medio de la oscuridad, Galán también atrajo la atención de aquellos que veían en él una amenaza para sus oscuros intereses. Con cada paso que daba, su sombra se proyectaba más y más, eclipsando a quienes preferían las sombras. Su determinación y su mensaje de renovación política lo llevaron a ser el candidato presidencial favorito en el año 89. Sin embargo, esa misma pasión por la justicia y su valentía en denunciar a los carteles de la droga lo convirtieron trágicamente en blanco de sus enemigos. La noche del 18 de agosto de 1989, durante un mitin en Soacha, el destino de Colombia cambiaría. Luis Carlos Galán, el paladín de la esperanza, caería asesinado, convirtiéndose en mártir de su causa. Este es un día negro para Colombia. Consolidar una nueva relación entre la clase, dejando vacío y reemplazado en el corazón de millones. A pesar de la tragedia, el legado de Galán vive hasta el día de hoy. Su lucha contra la corrupción, su visión de una Colombia libre, inspiran a generaciones. Como un faro eterno en la historia colombiana, la vida de Galán nos recuerda que a pesar de las adversidades, hay quienes se atreven a soñar con un mundo mejor y además tienen el gran valor de luchar por él. Es una narrativa de sacrificio, esperanza y la inquebrantable creencia en la posibilidad del cambio. ¿Por qué les cuento esto? Porque escuchen esta parte de la historia de la vida de Xioming. Hay un hecho que me marcó mucho y tiene que ver además con Colombia, porque mientras yo trabajaba como periodista de la Fuente Política en Venezuela, me tocó entrevistar
a Luis Carlos Galán, que en aquel momento era candidato presidencial del nuevo liberalismo y del liberalismo nuevo, ¿no? Y mi entrevista fue, no sé si fue una semana o 10 días antes de que lo asesinaran, aquí en Soacha. Y fue algo que me impactó mucho porque, bueno, yo lo entrevisté, quedé con él para entrevistarlo en un hotel de Caracas. Él luego tenía una entrevista con el presidente del Congreso de Venezuela y me dijo, bueno, acompáñame. Y yo realicé la entrevista, terminé de hacer la entrevista en un vehículo que iba absolutamente rodeado de seguridad, de policía, porque él era un hombre que, como todos sabemos, estaba pues amenazado de muerte. Y recuerdo haberle preguntado pues que si temía pues a sufrir un atentado, y me dijo que sí, que él vivía pues con eso, pero que bueno, que él tenía una misión y que la estaba cumpliendo, pues, ¿no? Y bueno, le hice la entrevista, salió publicada, y a los 10 días o una semana después de hacer eso, pues recibo la noticia de que lo asesinan, ¿no? Entonces, realmente fue una cuestión de gran impacto en aquel momento. Yo era un joven periodista, yo tenía en aquel momento, pues tendría 28 años, sí, más o menos cuando sucedió eso. En 1880 Brasil, con sus vastas tierras y promesas de prosperidad, atrae a miles de europeos. Llega italianos, alemanes, españoles, buscando su lugar en este nuevo mundo. Comienzan a conectar culturas del café con la comida italiana. Llega la mentalidad alemana, los sonidos del acordeón, las polcas alemanas. Y también llegan población migrante de Japón, que comienzan a plantar cuidadosamente semillas de sus verduras favoritas, que comienzan a recrear su hogar con un nuevo sello, que comienzan a combinar la feijoada con el sushi, con la comida tempura. Pues Chomin, estando en Brasil, en ese país fronterizo, le toca aprender el idioma a toda velocidad, y en esas conoció a una celebridad. Sí, bueno, él ya tenía en el Partido de los Trabajadores, pero bueno, todavía, digamos, estaba más impregnado, digamos, de su actividad sindical. Ya estaba participando más activamente en política, pero todavía no había tenido los exitosos resultados electorales que tuvo después. Yo viví en aquel momento viví con el gobierno de Collor de Mello, que fue un gobierno que tuvo grandes problemas económicos, había una inflación muy grande en Brasil en aquel momento, y ya empezaban a hacerse todos los movimientos políticos que llevaron a la destitución del presidente Collor de Mello en aquel momento, ¿no? Que generaron pues luego grandes cambios y que allanaron el camino, no inmediatamente, pero que allanaron el camino para el triunfo de Lula y del Partido de los Trabajadores en Brasil. Pero bueno, hubo varios años donde otros presidentes, digamos, ya también tuvieron actuación política, ¿no? Pero bueno, fue una época muy, muy interesante, digamos, aparte de conocer un nuevo país, pues conocer también unas dinámicas políticas diferentes. Terminó su contrato, regresó a Venezuela a trabajar en un diario económico llamado Economía Hoy, donde se vivieron varios cambios en su país. Estaba ya en el poder Carlos Andrés Pérez y se estaban llevando a cabo unas políticas, digamos, económicas más, digamos, liberalizadoras, ¿no? Se empezaron como a abrir un poco la economía del país, que había sido una economía cerrada, más impregnada por el tema petrolero, y se empezó un poco a abrir más la economía. Pero también en paralelo con esto empezó un poco una época también de desestabilización política importante, ¿no? Mientras yo estuve en Brasil fue que se produjo el golpe el golpe frustrado de Hugo Chávez en el año 92, en febrero del 92. Yo regresé como a mediados más o menos de ese año a Venezuela. Ya había una situación política bastante convulsa.
en noviembre hubo el segundo golpe, digamos, de Chávez, que estaba preso, pero algunos de sus partidarios dieron un segundo golpe en noviembre del año 92. Y en el marco, digamos, de toda esta situación de inestabilidad política, también se produce la destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en aquel momento. Y entonces, bueno, y empezó a haber también una situación, digamos, de inestabilidad económica bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy interesante incursionar en el mundo del periodismo económico, pero un poco toda esta situación de problemas económicos que ya había en el país, que hacían que los sueldos en periódicos no fueran muy buenos, digamos, me llevó a mí a buscar, y bueno, tuve la oportunidad, por otro lado, a veces no solamente lo que uno busca, sino las oportunidades que se presentan, de volver a hacer un cambio importante en mi vida profesional, que fue incursionar en el mundo de las comunicaciones corporativas, ¿no? Y recibí una oferta para trabajar en el Banco Central de Venezuela en aquel momento, como jefe del Departamento de Información, ¿no? Y ahí empezó, digamos, la otra parte importante de mi vida profesional, que había estado dedicada al periodismo, digamos, en diarios, en periódicos o en agencias de noticias, y pasé a trabajar en el mundo de las comunicaciones corporativas, ¿no? Y fue pues una experiencia muy larga ya, también, de 18 años en el mundo de las comunicaciones corporativas, y concretamente en el Banco Central de Venezuela, que era una institución pues muy importante en la economía venezolana. Qué gran reto, ser el líder de comunicaciones del Banco Central de Venezuela. Y allá estuvo 18 años, en una etapa de mucho movimiento que le tocó vivir. Fue muy complejo también porque, bueno, yo entré en el Banco Central cuando todavía Chávez no había llegado al poder. El Banco Central tiene un estatus un poco especial, pues es una institución autónoma, pero es una institución del Estado, en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, en el banco se vivió el tema un poco del chavismo, que lo impregnó un poco todo, y por supuesto en el sector público, pues mucho más. En el banco pues se vivió con cierta distancia porque era una institución autónoma y tenía un poco más de libertad de acción, ¿no? Sobre todo en un comienzo. Luego con el tiempo eso se fue difuminando más, pero sí, pues pues, personalmente pues yo no era afín al gobierno de ese momento, y así como muchos de mis compañeros tampoco. Debo reconocer que en gran medida hubo excepciones, por supuesto, pero digamos se respetaba bastante esa situación en el banco, porque así en el resto de las instituciones públicas del país creo que fue mucho más difícil. Pero bueno, había que manejarse pues con mucho cuidado, con mucho tino, indudablemente, y no era fácil, hacía mucho más complejas las cosas, indudablemente, ¿no? Pero bueno, eso hasta mientras se pudo, que fue durante un buen tiempo, pues creo que pudimos manejar un poco esas cosas así. Y bueno, luego las cosas se fueron también complicando más y más, y llegó pues un momento donde ya no era tan fácil ya interactuar, ¿no? Eso me llevó en un momento dado a dejar el banco. Así que la pregunta es, ¿qué hace uno entonces? Yo al salir empecé con un proyecto personal un poco de asesor de comunicaciones, digamos, y formé con un compañero, pues formé una pequeña empresa para hacer asesoría comunicacional, pues aprovechando pues que ya uno tenía pues una experiencia en el periodismo, en las comunicaciones corporativas, y bueno, había logrado construir pues, una red, digamos, de contactos, ¿no? Y de todo tipo, ¿no? Entonces empecé a hacer algo de ese tipo, de asesoría comunicacional, pero fue algo bastante corto, pues empecé como a formar eso en el primer año después de que salí, y luego tuve como más o menos un año de actividad en la empresa, pero ese fue el momento, digamos, donde decidí venir a Colombia. Y ahí comenzó una nueva etapa, una etapa más de las que te he venido contando.
Y entonces, bueno, ahí fue el momento de venir a Colombia. Sí. Americana, de Chimamanda Ngozi, narra la historia de Femelu y Ovince, dos jóvenes nigerianos que crecen en medio de la agitación política de su país, que están soñando con vidas más grandes en el extranjero. Femelu se traslada a Estados Unidos, donde enfrenta por primera vez la realidad del racismo y las complejidades de ser una africana en un país dominado por cuestiones de raza. Y a través de su blog, Femelu explora con agudeza y humor las sutilezas de lo que significa ser negro en América, así como las profundas brechas entre identidades africanas y afroamericanas. Mientras tanto, Ovince, con la esperanza de unirse allá en Estados Unidos, pero incapaz de hacerlo debido a restricciones que suceden después del famoso ataque a las Torres Gemelas, se sumerge en una peligrosa Londres como migrante indocumentado. No les quiero contar todo el detalle, pero la novela no es solo una historia de amor perdido y reencontrado, sino una poderosa meditación sobre la migración. Ngozi pinta un relato vívido de las realidades, desafíos y concesiones que enfrentan los migrantes, la lucha por pertenecer, la negociación entre culturas y la búsqueda constante de identidad en tierras ajenas. Americana resalta cómo la migración no solo cambia geografías, sino también percepciones y almas. En medio de todo esto, la obra lo que propone son hilos de amor y conexión humana, como temas inquebrantables. Les recomiendo esta lectura en un momento de vacaciones. Volviendo al episodio, ¿cómo fue la llegada de nuestro invitado a Colombia? Lo de Colombia, bueno, yo vivía en Venezuela, bueno, con mis dos hijos y mi primera esposa había fallecido por una enfermedad que tuvo. Y uno de mis hijos había venido ya antes a estudiar aquí a Colombia, ¿no? En la universidad aquí. De hecho, él estudió aquí, uno de mis hijos, mi hijo mayor, estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana. Yo me quedé con mi hija en Venezuela. Cuando mi hija termina el bachillerato, también, bueno, la situación en Venezuela estaba muy difícil desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de seguridad también era bastante complicado en aquel momento. Mi hija también decidió estudiar afuera, pero ella se fue a estudiar a España, así que en un momento dado estaba yo en Venezuela, un hijo en Bogotá y mi hija comenzando a estudiar en Madrid, en España. Mi pareja entonces era colombiana, estaba trabajando en Venezuela en una institución de banca multilateral y ella la trasladan a Colombia. Bueno, pues hay una decisión mía pues también de venirme a Colombia, ¿no? Así que mi razón, digamos, a venir a Colombia, digamos, me estuvo asignada básicamente por eso, pues, por el hecho de que mi pareja, pues, que es mi actual esposa, fue trasladada a trabajar aquí a Bogotá y entonces, bueno, pues yo también tomé la decisión después de unos meses de venirme a Bogotá. Y bueno, fue como toda nueva etapa, fue bastante difícil. Bueno, tampoco yo ya no era un muchachito, pues ya una persona ya con mis años encima. Y bueno, tenía que comenzar tenía que comenzar de cero. Entonces fue bastante difícil buscar un trabajo formal, digamos. De hecho, no he tenido aquí en Colombia nunca un empleo formal y me dediqué un poco al comienzo. Bueno, primero fue buscando trabajo, que fue bastante difícil. Me dediqué como a hacer trabajos de consultoría, básicamente. Muy aislados al comienzo. Y después me vinculé al observatorio por esas casualidades de la vida, pues conocí a gente de la Universidad del Rosario que tenían el observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario, y poco a poco me fui vinculando a ellos. Primero al programa de radio que ellos tienen, que tiene un nombre pequeño, que se llama Esto no es una frontera, esto es un río. Me invitaron a participar en el programa de radio. Yo pues empecé a trabajar con ellos ahí de manera voluntaria, pues, ¿no? Eso no era un trabajo en estricto sentido, pero para mí fue como la primera invitación que tuve a vincular, pues, a algo que podía llamarse, que para mí era un trabajo, que era participar en un programa de radio, ¿no?
Y poco a poco, bueno, a raíz de esa relación que se fue cultivando, pues me fui incorporando a proyectos que ellos venían haciendo relacionadas con el seguimiento que ellos hacían de lo que pasaba en Venezuela, inmediatamente después de lo que estaba pasando con la migración venezolana, y hasta el día de hoy me he mantenido vinculado a ellos, trabajando de manera muy activa en diversos proyectos que tienen que ver con la migración, que tienen que ver con el seguimiento de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y realmente mi actividad laboral en Colombia ha estado ligada al Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Para mí, en lo personal, fue una reinvención porque fue un acercamiento un poco al mundo, un acercamiento, no reacercamiento. Yo nunca había trabajado en el mundo académico y esto de alguna manera pues significó un poco empezar a explorar ese mundo académico, ¿no? El mundo de la investigación, el mundo de la difusión del conocimiento. Y mi actividad en Colombia pues no ha estado ligada al periodismo directamente, aunque también, digamos, gracias a esta vinculación con el Observatorio de Venezuela, escribo de manera bastante regular análisis y artículos de opinión en el diario El Espectador, en La Silla Vacía, que de alguna manera pues también han sido para mí la oportunidad de vincularme con el periodismo en Colombia, y esto ha sido muy satisfactorio para mí, poder escribir nuevamente en diarios y en esta vez en Colombia, ¿no? Y la verdad es que ha sido muy bonito, y además escribir sobre mi país, dar a conocer lo que está pasando allá, analizar lo que está pasando con el fenómeno de la migración venezolana, y la verdad es que esto ha sido realmente muy, muy, muy satisfactorio para mí. En el vasto tapiz de la vida, donde las historias se entretejen y las almas se encuentran, las redes son el hilo que nos une y que conecta los destinos. Migrar, un acto tan antiguo como la humanidad misma, es un salto al desconocido, donde todo es ajeno y los rostros son extraños. Sin embargo, es en estas redes, tejidas de confidencias, consejos y solidaridad, donde el migrante encuentra refugio, guía y a veces un eco del hogar dejado atrás. Son estos lazos, tan invisibles como esenciales, los que permiten a uno arraigar en tierra extraña, adaptándose, aprendiendo y finalmente floreciendo. Las redes no son solo conexiones, son el puente entre dos mundos, la cuerda que tira de nosotros cuando nos sentimos perdidos, recordándonos que, incluso en la soledad del exilio, nunca estamos verdaderamente solos. Pues Xiaoming tenía esta red de apoyo. Yo creo que son diversas circunstancias. Te anotaba un poco que pues ya yo llegué con mis añitos aquí a Colombia, pues buscar trabajo cuando no eres joven, pues es más difícil. El hecho de ser extranjero también creo que dificulta, a pesar de que yo ya desde un comienzo pues llegué con mis papeles, digamos, en orden, tenía mi visa de residencia pues aquí en Colombia. El problema no vino por ese lado, pero digamos, el hecho de no tener redes, de redes personales, redes familiares, eso pues hace mucho más difícil conseguir trabajo, ¿no? Entonces, pues uno cae un poco como un paracaidista, ¿no? Que caes en territorio desconocido y tienes que empezar a darte a conocer. Entonces, bueno, fue un poco difícil, pero bueno, uno tiene capacidad de adaptación como ser humano, y me reinventé un poco por el lado de la consultoría en un comienzo, y luego con esta historia que te he contado de mi vinculación con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, donde he encontrado gente excelente que sí me abrió las puertas y con la que he colaborado desde entonces, ¿no? Pero bueno, sí, el vincularme formalmente, digamos, un trabajo formal como periodista. Me recuerdo, por contarte una anécdota, que en algún momento a una persona conocida me refirió a una importante agencia de comunicaciones aquí en Bogotá, y me recibieron, pues yo entregué mi currículum, tuve una entrevista,
y me dijeron, bueno, pero es que ya nosotros la cuota vino tinto la tenemos cubierta porque tenemos una periodista venezolana contratada. Entonces, su currículum es muy bueno, es muy interesante, pero la cuota vino tinto ya está cubierta. Entonces, eso, me contaron eso que impactó mucho en la forma en que me lo contaron, pero bueno, es una realidad. Pasó eso y yo pues seguí en la búsqueda de trabajo. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos 2 años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay 4 razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores, son CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos, y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra academia de formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Entendamos cómo llegar a un nuevo país en momentos difíciles. Bueno, yo creo que toda experiencia migratoria pues tiene su parte, digamos, voy a decir una palabra que igual suena muy fuerte, pero no quiero darle esa connotación tampoco trágica, ¿no? Pero sí tiene su parte traumática, digamos. Pues tú llegas a un territorio nuevo, con gente nueva, donde nadie te conoce. Entonces, bueno, eso tiene indudablemente esas dificultades, ¿no? Yo en lo personal, y te he contado un poco parte pues, de mi vida, que sí ha estado asignada por el tema migratorio familiarmente, tanto así que yo aquí estando en Colombia, a pesar de que yo conocía la historia de mi familia, aquí yo hice clic con algo que no había hecho clic claramente anteriormente, ¿no? Y era que me di cuenta que desde mis bisabuelos hasta mis hijos, que somos 5 generaciones, las 5 generaciones migraron. Hace 100 años aproximadamente, mi bisabuelo migró a Estados Unidos, luego a Francia, mis abuelos migraron a Venezuela con mis padres, yo migré, como ya te he contado, tanto a Colombia, pero también migré en algún otro momento a Brasil o al propio País Vasco, y mis hijos también terminaron saliendo de Venezuela y viven hoy en España. Así que somos 5 generaciones migrando. Yo creo que cuando esto pasa en una familia, que tampoco es tan raro, ¿no? Porque la historia de la humanidad es la historia de las migraciones al final. Pero bueno, hay familias que están más estables en un territorio, en otro. Cuando esto pasa en una familia, creo que hay algo un poco en el ADN que hace que emigrar igual tampoco sea tan extraño para uno, ¿no? Porque uno ha tenido esas otras experiencias, esas historias familiares,
y creo que uno lleva de alguna manera esto y te permite un poco igual comprender un poco más el hecho migratorio y haber aprendido un poco más de él para facilitar algo las cosas. Pero de cualquier manera, cuando te toca hacer el hecho migratorio, pues tienes que vivirlo y tienes que adaptarte, tienes que tener una gran capacidad pues, de adaptación, de resiliencia, de comprensión. Pues uno tiene que comprender que uno llega y que no es tan fácil que te contraten a ti, pues de primero, porque no te conocen, empezando por ahí, ¿no? Entonces, bueno, esa es una circunstancia. Otra es que, bueno, Venezuela no es tan diferente de Colombia tampoco. Hablamos el mismo idioma, tenemos referentes culturales pues parecidos, tenemos mucha migración colombiana en Venezuela también, así que uno conocía de alguna manera a muchos colombianos en todos los ámbitos de la vida venezolana. Uno se encontraba con venezolanos en la universidad, en el liceo, en el trabajo. En todos lados uno se encontraba con... Entonces uno también pues conocía el hecho colombiano, no era ajeno a uno, pues, ¿no? Entonces creo que esas son cosas que también facilitan pues la adaptación de uno al país, ¿no? Entonces al final es una mezcla de cosas, ¿no? De cosas que son más difíciles, como el tema laboral que te he contado, eso en mi caso personal, ¿no? Y luego, bueno, que también pues, no somos tan diferentes colombianos y venezolanos en definitiva. Claro, no toda la historia de todos los venezolanos que están aquí en Colombia es la misma de uno, pues, ¿no? Para muchos venezolanos, que son millones, son casi 3 millones de venezolanos hoy en día en Colombia, pues para muchos el tema migratorio primero fue novedoso. Muchos no tenían en sus familias estos antecedentes de migrar, ¿no? Luego, para muchos fue una migración mucho más compulsiva, pues obligada por las circunstancias económicas. En mi caso, yo no puedo decir que yo salí de Venezuela pues por una situación económica gravísima, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pues como te dije, pues mi llegada a Colombia pues fue una decisión pues de carácter familiar, si se quiere decir. Entonces, pero para muchos venezolanos el llegar a Colombia ha sido mucho más traumático porque lo han tenido que hacer de manera compulsiva, pues casi expulsados de su propio país para poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues muchos han llegado sin papeles también y eso complica aún mucho más las cosas, ¿no? Para un migrante, digamos, mayoritario de los que están aquí en Colombia. Una de las cosas más interesantes y que tenemos que aprovechar es el impacto en el mediano y largo plazo de la migración en un país. Entendamos por qué. Sí, y eso está realmente estudiado, Ricardo, eso está estudiado. Sí, los países que históricamente han recibido migraciones importantes se han beneficiado absolutamente de ellas, ¿no? No sé, un caso paradigmático es el de Estados Unidos, un país que en gran medida fue construido por migrantes, ¿no? A lo largo de su historia, ¿no? El caso de Venezuela, que yo te lo comentaba antes también, así, Venezuela fue un país que por su carácter de economía petrolera, etcétera, pues también recibió muchos migrantes y se benefició muchísimo, pues, de todo del conocimiento, la mano de obra, las culturas que ayudan a construir al final, ayudan a construir un país, ¿no? Uno de los beneficios que trae los migrantes generalmente, y el caso de Colombia, de la migración venezolana en Colombia es así, pues son jóvenes, son gente en edad productiva. Esto ayuda a que el país tenga mucha más gente joven en edad productiva para trabajar y eso es un factor importantísimo, pero luego la gente viene también con puntos de vista diferentes, con culturas diferentes, viene con conocimientos también para aplicarlos al país. Y está claramente estudiado que esto ayuda al crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, aparte de que lo enriquece cualitativamente en muchas otras cosas, ¿no? En las costumbres, en la gastronomía, en la forma de encarar los problemas, etc., ¿no? Entonces, la migración al final termina siendo
muy beneficiosa para los países, a pesar de que en un comienzo puede requerir, digamos, un gasto de dinero porque hay que atender a la población de manera humanitaria, etcétera. Pero al final la gente termina integrándose a un país y termina colaborando en su desarrollo. Manu Chao nació en Francia de padres españoles. Tiene una relación íntima con la idea de desplazamiento y las historias de migrantes. Su experiencia personal mezclada con sus viajes y la realidad política de los 90s influenciaron la creación de Clandestino. La letra relata la historia de un migrante que viaja sin documentos como un fantasma. Va por el mundo sin ser visto ni reconocido, siempre en la sombra. Y a lo largo de la canción, el término clandestino se repite como un mantra, evocando la repetida invisibilidad y marginalidad que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados. El dolor y la tristeza del protagonista se hacen palpables cuando canta sobre el río fronterizo y cómo se lleva consigo la esperanza de muchos que intentan cruzar. Esta canción fue un éxito global y se convirtió en un himno para los derechos de los migrantes. Ahora, esto también me lleva a pensar uno de los temas que se habla bastante alrededor de la migración, y es cómo se aborda el tema de la seguridad. Una que está muy ahorita de boga es el tema de la seguridad, ¿no? En Colombia se está viendo ahorita pues, unas percepciones de deterioro de la seguridad importante, y esto ha coincidido, de alguna manera, pues ha coincidido con la llegada de la migración venezolana, a pesar de que Colombia ha tenido otros momentos donde no había migración y donde también había percepciones de seguridad también muy malas, ¿no? Entonces, bueno, ha habido sectores, personas, etcétera, que han querido en un momento relacionar el tema de la falta de seguridad o de la percepción de deterioro de la seguridad con el tema de la llegada de la migración venezolana, y esto, digamos, no está directamente correlacionado en absoluto. De hecho, los números, las estadísticas indican claramente que la cantidad de personas que pasan por el sistema judicial, que sean de origen venezolano, pues son mucho menores, digamos, al porcentaje de población venezolana que hay aquí en Colombia, ¿no? Entonces no se puede hacer una relación directa, ¿no? Una cosa diferente es que, bueno, pues la población venezolana, indudablemente en una proporción importante, una población, digamos, pobre, empobrecida, en algunos casos, por supuesto, sí habrá recurrido a temas actuales, ¿no? Pero son casos indudablemente que no tienen que ver con la población migrante en su conjunto, ¿no? Este es un mito, indudablemente, ¿no? Que los venezolanos han llegado y que están robando, etcétera, y bueno, eso no es verdad en esencia, ¿no? Que pueda haber algunos que recurran al camino de delincuencia, pues por supuesto que sí, ¿no? Que puede suceder, de hecho sucede, pero esto no marca a la migración en su conjunto, ¿no? Entonces, este es un tema que sí me parece que es muy delicado, porque el tema de la seguridad es un tema que genera miedo indudablemente en la sociedad, y si se relaciona con un tema de migración, pues indudablemente es un tema que resulta muy doloroso. Y los dirigentes políticos, dirigentes sociales, líderes de opinión pública, creo que están llamados a hacer un gran papel aquí, ¿no? Porque la gente que tiene influencia en la opinión pública, creo que tiene que colaborar en que esta relación no se haga, ¿no? Y no se incentive a que la gente haga la relación entre inseguridad y migración. Esta migración ha llevado a varios empresarios, intelectuales, deportistas venezolanos a aportar al desarrollo de Colombia. Hay muchísimos, como tú bien lo dices, Ricardo, hay muchísimos venezolanos que han llegado con su talento, ayudando, digamos, al desarrollo del país, ¿no? Hoy el paisaje urbano de grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, Medellín, por ejemplo, tú vas por las calles y tú ves, por ejemplo, marcas venezolanas como puede ser Farmatodo, que es una cadena de farmacia venezolana que invirtió en Colombia y se ha desarrollado muchísimo en Colombia. Entonces tú ves como el talento empresarial, por ejemplo, lo puedes ver claramente en las calles de Colombia,
viendo pues estas cadenas de farmacias que están multiplicándose por todas las principales ciudades de Colombia, ¿no? En el área también empresarial, tú ves marcas, por ejemplo, como las empresas Polar, que tienen marcas de alimentos, de harina pan, por ejemplo, y muchos otros productos de alimenticios en los supermercados, y tú los ves y tú ves que es una historia de éxito, ¿no? De capitales venezolanos que han salido al exterior y que en países como Colombia están teniendo un gran éxito, ¿no? Luego tú ves en el mundo de las comunicaciones, el periodismo, tú ves también ejemplos también muy importantes. No recuerdo ahorita cómo se llama el canal este de noticias de 24 horas que es también es de un empresario de las comunicaciones de Venezuela que tiene ese canal aquí en Venezuela, en Colombia y tiene un gran éxito, ¿no? Luego tú tienes, no sé, en el mundo de hay profesores universitarios también muy importantes en universidades colombianas. En el mundo deportivo, no sé si está todavía, pero el seleccionador del equipo de fútbol de Cali también venezolano. Hay deportistas venezolanos en equipos de fútbol colombianos. Bueno, pues así en muchísimas actividades tú tienes a venezolanos que están poniendo su impronta en el mundo de la cultura también. La viuda del presidente Bentancur, que es venezolana, es una escultora también que hace actividad cultural aquí en Colombia. Sí, hay muchísimos casos de éxito, de gente que está colaborando, y creo que en la medida que pase el tiempo se van a ir viendo muchos más, ¿no? Gente que en el campo científico, en muchos campos, pueden ir dando su aporte al país y que se vaya reconociendo también estos colectivos. Según el DANE, el Centro Estadístico Público de Colombia, más del 56% de los migrantes que llegan son personas entre 25 y 44 años. Y he encontrado cosas muy positivas. Por ejemplo, gracias a las acciones de los gobiernos locales y nacionales, 9 de cada 10 niños migrantes va al colegio. Ojalá fuera 10, pero ya estamos llegando a un apoyo clave. Además, en Colombia, en el 2022, más de 250.000 personas migrantes venezolanas se registraron en el sistema de salud bajo el régimen contributivo. Adquirieron productos financieros 800.000 personas y 8 de cada 10 está pensando en quedarse en este país. Y quiero conectar esto con un mensaje que nos deja este hacker venezolano. Yo creo que los temas migratorios son procesos, ¿no? Así, esos no se resuelven las cosas de un día para otro y son procesos largos que necesitan como ir madurando, ¿no? Un proceso bidireccional, así, por un lado está la sociedad acogida, pero por otro lado está la propia sociedad migrante, ¿no? Entonces yo creo que en primer lugar se tiene que producir un fenómeno, digamos, de conocimiento mutuo de la sociedad que está llegando y la sociedad que los recibe, ¿no? Y esto lleva tiempo. Sí, sucedió con la migración colombiana en Venezuela también. Hoy en día yo diría que los colombianos que viven en Venezuela o los que han vivido mucho tiempo, algunos han regresado, terminaron integrándose a la sociedad venezolana plenamente, ¿no? A pesar de que igual en el interior tuvieron que vivir pues momentos de lo que yo llamaba pues momentos traumáticos de alguna manera, pues a veces las sociedades de acogida pues tienen un rechazo, pero en la medida en que las sociedades se conocen, creo que se van como aceptando finalmente, ¿no? Y reconociendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que sí hay que hacer, y creo que es positivo, que haya procesos un poco educativos, ¿no? De concientización. Creo que eso ayuda, porque en la medida en que se impulsa a la gente, se le ayuda a que comprenda las cosas, a la sociedad acogida a comprender a la sociedad de llegada, pero la sociedad de llegada también tiene el deber también de hacer un esfuerzo por comprender cómo es tu nueva realidad en el país de
acogida. Y en tercer lugar, yo diría que es muy importante que algo que mencioné antes en la entrevista, y es que las personas que tienen, digamos, por un lado, poder, ¿no? Porque están en el gobierno, por ejemplo, pero no solamente porque estén en el gobierno, sino porque son líderes sociales, son líderes empresariales, son líderes educativos. El papel de la escuela aquí es muy importante, ¿verdad? O tienen influencia en los medios de comunicación, porque son periodistas, manejan redes sociales, etcétera. Todas estas personas creo que tienen una responsabilidad muy, muy grande también en conducir las cosas adecuadamente. Si cuando un político, como sucedió aquí en Bogotá, en un momento dado con la alcaldesa, y que creo además que ella rectificó, y eso hay que reconocérselo. Cuando un político relaciona el tema de la migración con el tema de la seguridad y dice que los problemas se están agravando porque llegaron los migrantes, creo que no está haciendo un gran favor, ¿no? En cambio, si este político reconoce los aportes que le está haciendo la migración a la ciudad, por ejemplo, o a la sociedad en general, pues bueno, ahí es totalmente diferente, ¿no? Y lo mismo pasa con cualquier otro persona que tenga, digamos, influencia y que tenga liderazgo, ¿no? En la sociedad. Entonces yo creo que todas estas situaciones, digamos, se pueden resolver por un lado, o todos los procesos de integración se pueden acelerar si todos los factores de la sociedad, digamos, colaboran adecuadamente. Por ejemplo, en Colombia ha hecho un gran esfuerzo, y hay que reconocerlo, en la parte educativa. Hoy en día hay 600.000 niños y niñas venezolanos en el sistema educativo colombiano. Esta es la mejor manera de que la integración se acelere. Estos niños van a terminar su educación en Colombia y van a integrarse en la sociedad colombiana mucho mejor que si no estuvieran estudiando. Y Colombia ha hecho un gran esfuerzo en este sentido. Para cerrar, un par de consejos. Bueno, no, yo podría decirte, fíjate, un poco, yo vengo del mundo del periodismo y quizá una de las cosas que a uno le enseñaban a través de los diversos jefes que uno tuvo, compañeros también que eran destacados en el oficio, es el tema del equilibrio, ¿no? Y además creo que el tema del equilibrio es algo que uno lo puede aplicar en cualquier otra cosa, no solamente en el periodismo. Pero bueno, a mí me viene un poco del periodismo, ¿no? Como periodista uno tiene que ser equilibrado, uno tiene que buscar las diversas opiniones, uno tiene que ser moderado también, ¿no? A la hora de escribir, de comunicar. Entonces, yo creo que eso es algo que yo lo aplico en el periodismo, pero creo que se puede aplicar en muchos otros aspectos de la vida, ¿no? El buscar siempre el equilibrio y la moderación. Y un poco, no sé, me pides que haga un consejo, pues, y para decir algo diferente, yo hablaría de la persistencia, ¿no? Yo creo que cuando uno emprende iniciativas, proyectos, el ser persistente creo que es importante, aunque sean cosas pequeñas, ¿no? Aunque sean cosas que de repente no ofrezcan una retribución luego material inmediata, grande, etcétera, pero si uno es persistente en sus ideas, en los proyectos que inicia, en las iniciativas que uno tiene en general, creo que la persistencia ayuda mucho al final al éxito, ¿no? Al éxito y a la felicidad, digamos, personal de uno, pues que uno con un pequeño proyecto que uno lo persistió en hacerlo y luego algún impacto seguramente ha tenido en lo personal o en lo social también. Conversar con Chauvin es una motivación por trabajar por la población migrante, por recibirlos, por apoyarlos. Y acá vienen mis 3 hacks. El primero, a lo largo de la historia, todos hemos sido viajeros. 2, el impacto de la migración, si se aprovecha como debe ser, puede acelerar el crecimiento, el desarrollo, la evolución cultural de un país. Y 3, trabajemos por fortalecer nuestras redes de apoyo e impacto.
Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni del gobierno de los Estados Unidos.